buenas noches, muchas gracias por la invitación que me ha hecho la segunda para volver a esta ciudad tan querida. Ya he dicho que me voy a comprar un pequeño departamento porque paso una parte importante de mi vida aquí. Y así que también a mí me dan una segunda oportunidad porque es esta la segunda vez que me invitan a hablar en este lugar y ante el público de Rosario. Así que muchas gracias por la invitación que me honra. Quisiera compartir con ustedes esta noche algunas pocas ideas, dejarlos con algunas inquietudes en torno a un problema que es central en el país y que es el problema de la educación. Ya he hablado, como les decía, en otras ocasiones de esto, y hoy quiero dedicarme a dos aspectos centrales del tema. En primer lugar, me voy a referir a la deuda que ha contraído la Argentina con su gente en materia educativa. Tenemos una deuda muy alta y tenemos que apurarnos a saldarla. Y luego quiero hacer algunas reflexiones acerca de la dificultad, el desafío que presenta hoy la tarea de educar. ¿Es posible educar en la sociedad actual? ¿Son los valores que supone la educación los mismos que sostiene la sociedad? Creo que ese es un tema interesante para reflexionar. Voy a comenzar mostrándoles algunos datos que me parece que nos sitúan en torno a una afirmación que voy a sostener en el sentido de que la Argentina cuenta con poca gente educada, que hay una gran diferencia en la cantidad de educación que reciben las personas en el país de acuerdo a su origen socioeconómico, y al mismo tiempo que la calidad de la educación de aquellos que la han recibido también presenta graves deficiencias. Lo voy a hacer mostrándoles inicialmente algunos números y para eso me he tomado de una frase de George Bernard Shaw que dijo: lo que distingue a una persona verdaderamente educada es conmoverse profundamente por las estadísticas. Así que espero que ustedes lograr conmoverlos con algunas estadísticas. En primer lugar, se hablaba recién se mencionó recién en el bicentenario de Sarmiento, y creo que es justo que rindamos un homenaje a esa generación que confió tanto en la educación para el progreso de la Argentina. Fíjense en ese gráfico que se muestra la evolución del analfabetismo en el país. Y miren ustedes cómo en el primer censo, el del 1869, la Argentina tenía el 77% de su población como analfabeta. Y fíjense cómo a partir de entonces fue cayendo sostenidamente ese porcentaje. Fíjense, por ejemplo, en 1914 había disminuido a la mitad, en 1947 era del 13%. En el primer tercio del siglo XX, la Argentina tenía menos analfabetos que España y que Italia. 1935, Argentina tenía menos analfabetos que Francia, que España y que Italia. Gracias precisamente a ese esfuerzo, a esa visión de una generación que entendió que la educación era un elemento central para el desarrollo del país. Si uno toma a un grupo de jóvenes, miren la barra inferior, este es un grupo de 100 jóvenes, de chicos que ingresan a la educación primaria. La cobertura de educación primaria en el país es muy alta, prácticamente la totalidad de los chicos entran a la escuela primaria. Fíjense, de esos 100 jóvenes, al cabo de los 12 años del ciclo educativo, solamente egresan de la educación media 31. Vale decir que 70 no han completado la educación media. Y eso, claro, es un serio problema en un momento en el que la educación media, el haber completado la educación media, es considerado como esencial para desarrollar tareas aún muy sencillas. Y allí ven cómo se va produciendo el desgranamiento, lo que figura en colorado allí,
cada vez van abandonando en los niveles más altos, cada vez más van abandonando más niños y jóvenes la educación. Si uno toma la fuerza de trabajo argentina, la población entre 25 y 64 años, quienes no han completado la educación media, en el promedio de los países desarrollados es del 34%. Fíjense, en Estados Unidos el 12%, en Canadá el 16%, en la Argentina es el 58%. Vale decir que 58 personas de cada 100 en nuestra fuerza de trabajo actual no han completado la educación media. Y eso sí es una deuda sumamente importante para el país. Lo mismo sucede en lo que respecta a la educación terciaria. Allí tienen quienes han completado la educación terciaria en la fuerza de trabajo. Y fíjense que en países como Canadá, 44%, Estados Unidos, 38%, en la Argentina es el 14%. Tenemos también una deuda en lo que respecta a cantidad de personas que han completado la educación terciaria. Y estas cifras no son simples cifras estadísticas, se reflejan en la calidad de vida de cada uno de nosotros, porque nosotros no vivimos en un ambiente aislado, vivimos con los otros, vivimos con los demás. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y por eso estas cifras deben ser de preocupación para cada uno de nosotros. Si uno mira, es un cuadro complejo, pero lo que quiero mostrar es muy sencillo. Lo que quiero mostrar aquí es la enorme diferencia social en cuanto a la cantidad de educación que recibe la población argentina. Estas son cifras del año pasado. Fíjense, la barra inferior corresponde al 25% más pobre de la población y la barra superior al 25% más rico. Y miren la diferencia que hay en los que han hecho solamente primario completo o no han tenido instrucción, es del 56% entre los más pobres, del 19% entre los más ricos. Los que tuvieron educación universitaria, 34% entre los más ricos, 2% entre los más pobres. Vale decir que hay una enorme diferencia en cuanto a la distribución del bien educación en nuestra sociedad. Y todos estamos de acuerdo en afirmar que la educación constituye uno de los elementos esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades. Y eso estamos privando a mucha gente joven de la posibilidad de acceder a una sociedad tan compleja y sofisticada como la nuestra al privarlos de educación. También esto se puede expresar de otra manera, y aquí tienen la cantidad de años de educación según el ingreso familiar per cápita. Y fíjense, los más pobres han recibido en promedio 8 años de educación, mientras que los más ricos han recibido en promedio 13 años de educación. Una diferencia notable. Esto lleva a un problema que ahora está siendo considerado en la prensa cotidiana altamente preocupante, y es el de los jóvenes que no son activos ni estudian. Estos son jóvenes, este es un estudio de la Fundación Mediterránea, jóvenes mayores de 14 años que no son activos, no estudian, no trabajan, no hacen nada, mayores de 14 años. Y fíjense cómo la cifra va creciendo. En el 2010 en el país prácticamente hay 1 millón de jóvenes que no estudian, no trabajan, no hacen nada. Y eso también es un tema que hay que encarar urgentemente, porque es una hipoteca con la que estamos ingresando a este nuevo milenio, hipoteca muy grave y muy pesada para nuestra sociedad. ¿De dónde vienen esos jóvenes? Acá tienen jóvenes de 15 a 24 años que no estudian, no trabajan. La mayoría, por supuesto, el 15% de ese conjunto viene de los 25% más pobres. También entre los más ricos hay un 3% de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian, no trabajan, no hacen nada.
Si uno toma, y acá está, estos son jóvenes entre 20 y 25 años, también según estrato socioeconómico, fíjense, la barra negra superior muestra el promedio de jóvenes que han cursado, que están cursando en la universidad, entre 20 y 25 años. Allí tienen el promedio 23%. El promedio que no estudia, no trabaja ni buscan trabajo, 16%. Hay casi tantos jóvenes dentro de la universidad como los que están, no hacen absolutamente nada. Pero también aquí se ve, si uno toma el 20% más pobre y compara con el 20% de mayor ingreso, que en el 20% más pobre estudia el 12%, el 29%, casi el 30% entre no trabajan, no estudian, no buscan trabajo. Mientras que en los jóvenes de niveles del 20% de mayor ingreso, estudia en la universidad el 43% versus el 12% entre los más pobres y no hacen nada el 5% versus el 30% entre los más pobres. Otra manera de ver esa diferencia que yo les señalaba. Creo haberlos convencido de las dos afirmaciones iniciales. Espero haberlos emocionado con las estadísticas y creo haberlos convencido de mis dos afirmaciones iniciales. Que contamos con un escasa porcentaje de la población con los niveles básicos que hoy en la educación media, con los niveles básicos de educación completos, y al mismo tiempo que existe una marcada desigualdad en la distribución del bien educativo, en la distribución del conocimiento. Hay grandes diferencias entre las personas que tienen mayores ingresos y las que tienen menores ingresos. Esos dos elementos deben ser corregidos urgentemente. Quiero hacer un par de consideraciones ahora en relación a la calidad de la educación. La definición de calidad de educación es muy compleja, yo no voy a entrar en ese tema, que es un tema técnico complicado, pero en términos generales, las mediciones se realizan sobre conocimientos en matemática y lengua, que son las habilidades básicas, intelectuales básicas que permiten el desarrollo de otros conocimientos, es decir, el avance en la escala educativa. Acá hay dos estudios hechos en nivel primario, son estudios de la UNESCO. Fíjense, en el año 1997 la Argentina ocupaba el segundo lugar después de Cuba. En el año 2006 la Argentina ocupa el sexto lugar, después de Cuba, Costa Rica, Chile, Uruguay y México. Vale decir que en los 9, 11 años transcurridos desde el primero al segundo estudio, hemos caído en nuestro nivel y el resto de los países ha avanzado notablemente, por supuesto en términos relativos. Acá tienen, es el mismo estudio, el estudio CERCE, este es el caso de matemática. Fíjense, lo que se ve en violeta es el nivel de excelencia, lo que está hacia arriba. Cuba es el país que lidera y además de liderar el promedio, tiene muchos estudiantes dentro de un porcentaje muy alto en el nivel más elevado de rendimiento en matemáticas. Y fíjense la Argentina, que es la sexta barra, cómo es muy pequeño el porcentaje de excelencia en el nivel 4 y cómo es bastante importante el porcentaje que se encuentra por debajo de 0 en el nivel 1, que es lo elemental, y por debajo del nivel 1. Esta diferencia es altamente preocupante, especialmente cuando la comparamos con países como Costa Rica, Uruguay, Chile o México. Es la misma prueba administrada, chicos, creo que es de tercer grado, allí lo dice. El otro estudio que se ha hecho también muy conocido y muy famoso, no es ya a nivel latinoamericano, sino que es a nivel internacional, es el estudio PISA. Ese es un estudio que se hace en chicos que están en las escuelas, están dentro de las escuelas, tienen 15 años, están adentro de la escuela. No hablamos de los de 15 años que están afuera, que como hemos visto ya es un porcentaje muy alto, quedan pocos a esa altura dentro de la escuela, los que están dentro. Y en matemática, sobre 65 países en el año 2009, la Argentina ocupó el puesto 54,
en lectura ocupó el puesto 58 y en ciencia el puesto 55 de los 65 países. Vale decir que nos encontramos bastante retrasados en esas tres habilidades que son las que se miden. Si uno compara el 2000 con el 2009, inclusive se ve un descenso. No voy a entrar en las sofisticaciones del estudio PISA, que son 6 volúmenes y quedarían para toda la noche, y yo creo que eso no conmueve ni a las personas verdaderamente educadas. Pero sí quiero que tomen esta idea de la situación en la que nos encontramos. Vienen dos ahora tablas complejas, pero yo quiero hacer solamente un punto en estas tablas, y es el siguiente. Si uno mira a los jóvenes que carecen de capacidad de lectura, tienen escasos conocimientos de matemática y de ciencia en el estudio PISA, por ejemplo, en Finlandia, el 8% de los chicos, de los jóvenes de 15 años, no tienen capacidad de lectura, el 8% tiene escasos conocimientos de matemática y el 6% escasos conocimientos de ciencia. En la Argentina, 52 de cada 100 carecen de capacidad de lectura, 64 de cada 100 tienen escasos conocimientos de matemática y 52 de cada 100 escasos conocimientos de ciencia. Y esto no hace más que confirmar los resultados de los estudios que se han hecho en el país, que muestran que al finalizar la educación media, la mitad de los jóvenes que completan la educación media no comprenden lo que leen. Eso está ya aprobado en muchos estudios y esto no hace más que confirmarlo antes de terminar la educación media. Uno siempre se consuela diciendo, bueno, pero tenemos un porcentaje muy alto de chicos con alto rendimiento, los nuestros, claro. Pero sin embargo, si uno va a ver los jóvenes con elevadas capacidades de lecturas, elevados conocimientos de matemática y elevados conocimientos de ciencia, tomemos otra vez el caso de Finlandia, el 6% tiene elevada capacidad de lectura, 5% elevada capacidad de matemática, 3% elevada capacidad en ciencias. En la Argentina, el 1% tiene elevada capacidad de lectura, el 0,1% tiene elevada capacidad en matemática y ninguno tiene elevada capacidad en conocimiento de ciencia. Esto constituye un grave problema para el desarrollo futuro del país. No contamos ni siquiera con una élite altamente educada, ni siquiera tenemos un porcentaje importante o equiparable a otros países con alto rendimiento en los elementos, las herramientas intelectuales básicas. Otro tema importante, entonces hasta aquí el otro punto que quería convencerlos y espero haberlos por lo menos despertado la inquietud acerca de este tema, es el de la crisis en la calidad de la educación. Quiero hacer un comentario final en esta parte sobre la crisis de la educación pública, crisis muy profunda y de grave significado para el país. La Argentina tiene una tradición de educación pública, ha tenido una tradición de educación pública muy importante, que demostraba el compromiso del conjunto de la sociedad por la educación y además el compromiso por la educación de todos. Eso gradualmente se va perdiendo y se va instalando la idea de la salvación individual. La educación se está haciendo ahora en guetos. Así como nos retiramos a distintos barrios para vivir entre iguales, la educación también se hace entre iguales. Y eso tiene unas graves consecuencias para la consolidación de la sociedad. Porque 50, 60 años atrás a la escuela pública asistían personas de los más diversos niveles. El guardapolvo blanco nos igualaba a todos y estaba el hijo del médico con el hijo del almacenero, la hija de la panadera con la hija de la odontóloga, éramos todos unos. Ahí aprendíamos a convivir en una sociedad en la que respetábamos las diferencias, aprendíamos a ver al otro como nosotros, éramos iguales. Esa idea es una idea que está en crisis y eso se ve en el hecho de la composición, del crecimiento de la educación privada
Bueno, prácticamente, fíjense ustedes allí en las barras moradas, el 70% de la población asiste en el 2010 a la educación pública, casi el 28% a la educación privada, pero fíjense cómo ha decrecido en los últimos 7 años las barras ocres. Era el 75% los que iban a establecimientos públicos, pasó al 71%, era el 24% los que iban a los privados, pasó al 28%. Vale decir que hay un gradual desplazamiento de la educación hacia la esfera privada. Un punto interesante, otro comentario que quiero hacer, es el siguiente. Se habla mucho del problema de la inversión educativa. La Argentina ha hecho un esfuerzo notable en los últimos años por incrementar la inversión y lo ha logrado. Se invierten en este momento casi 90.000 millones de pesos en la educación. Es el 6% del Producto Interno Bruto, la cifra más alta que registra la historia argentina. Sin embargo, fíjense ustedes que la relación entre inversión y resultados en calidad no siempre es lineal. Miren el caso de Chile. Chile tiene, en el año 2000, invertía alrededor del 4% de su PBI, llegó al 4.3% en el 2009, pero fíjense que además de producirse ese aumento pequeño en inversión, se ha producido un importante aumento en la calidad. Saltó de 410, como ven allí, a 450. Algo similar, pierdo la flechita, algo similar ven en el Brasil. Allí tienen en el año la inversión educativa en Brasil, cómo aumentó al año 2009 y también cómo aumentó el rendimiento en las pruebas. Miren en la Argentina, que pasó del 5%, un poquito menos del 5% en el año 2000, cómo pasó al 6% la inversión y cómo, sin embargo, la calidad descendió. Así que allí tienen, esto se puede comprobar en otros países también, allí tienen cómo no hay una relación lineal entre inversión y calidad. Se habló, hay un tema central detrás de todo esto, al cual yo siempre hago referencia, ahora lo hago con cifras más nuevas, lo comencé a hacer en la década del 90, ahora estas son cifras del año pasado, que es la disociación entre la percepción. Eso fue solo, yo no. Esas son las fuerzas del mal. Bueno, no hablo más de esto, entonces cambiemos de tema. La percepción que se tiene de la calidad del sistema y la percepción que se tiene de la incidencia de esa calidad en uno mismo. Este es un estudio que hizo Gallup en una muestra nacional de población adulta, en el que le pregunta a los padres cómo evalúa la calidad del sistema educativo. Y fíjense que la mayoría de los padres piensa que el sistema educativo es regular o malo o muy malo un 72%, solamente considera muy bueno el 26%. Vale decir que la gente ve que hay una crisis en el sistema educativo. Ahora bien, si a esos padres les preguntan, ¿qué opina usted sobre el nivel de la enseñanza que reciben sus hijos? ¿Lo cambiaría de escuela para mejorar ese nivel? Padres del nivel primario, el 61% dice que la educación que reciben sus hijos es muy buena y no lo cambiarían de escuela. En el nivel medio sucede prácticamente lo mismo. Un 60% dice que es muy buena y no los cambiarían. Eso quiere decir que la gente tiende a ver que hay un problema con la educación, pero piensa que el problema afecta a los demás. Son los otros los que tienen problema con la educación, pero mis hijos se han salvado por un milagro, por una circunstancia inexplicable. Los hijos han quedado al margen. Y esto es lo que hace que nadie se movilice
para reclamar mayor calidad. El reclamo en general, por supuesto, uno generaliza cuando habla sobre estos temas, pero el reclamo no es un reclamo por calidad educativa. Y me parece que ese es un tema central, esa pérdida de percepción de que la crisis, esa crisis que demostraban esos resultados, es una crisis que nos está afectando a cada uno de nosotros, que está pasando entre las cuatro paredes de nuestra casa. Antes de terminar esta parte, quiero también, para rendir el homenaje a Sarmiento, citar dos frases de nuestro maestro Máximo. La primera es de 1884. Y en 1884 Sarmiento dijo: vuestros palacios son demasiado suntuosos al lado de barrios demasiado humildes. El abismo que media entre el palacio y el rancho lo llenan las revoluciones con escombros y con sangre. Pero os indicaré otro sistema de nivelarlos, la escuela. Y creo que esas palabras podrían ser dichas hoy y tener el mismo significado que tenían entonces. También en 1849 dijo lo siguiente: no queréis educar a los niños por caridad, pero hacedlo por miedo, por precaución, por egoísmo. Moveos, el tiempo urge, mañana será tarde. Y me parece que también esta es otra frase que tiene ecos en nuestra época. Hoy tenemos que hacer el esfuerzo para darles a todos nuestros chicos esa segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, que eso es lo que da la educación, oportunidad de ser. Buscando definiciones de educación a lo largo de tantos años, ahora he terminado utilizando una un poquito vieja. Es de hace 2800 años. Es de Hesíodo, un poeta griego contemporáneo de Homero, que decía lo siguiente: educar a una persona es ayudarla a ser lo que es capaz de ser. Y me parece que es una brillante definición, porque tiene los dos elementos centrales de la educación, que son el de ayudar al otro, el de ayudar a otra persona, esa idea del acompañamiento, de la ayuda que deben hacer los padres y los maestros, y ayudarla ¿para qué? Ayudarla a ser aquello de lo que es capaz, mostrarle sus posibilidades de ser. Y eso es lo que nos da la educación, nos muestra nuestras posibilidades de ser. Por eso creo que tenemos una enorme deuda y tenemos que hacer un esfuerzo para que todos los chicos argentinos tengan esta posibilidad de ser lo que son capaces de ser. Quiero introducir la segunda parte de estas palabras que pensaba compartir con ustedes esta noche de una manera diferente. Un señor le dice al otro: allá en el año 2000, en el lejano año 2003, teníamos algo que se llamaba aburrimiento. Y el otro, claro, está entretenido con todos los adminículos que hoy distraen nuestra atención. El otro es este que el profesor les dice: no suframos por el informe PISA. El objetivo debe ser adecuar la educación que se os está dando al futuro que tenéis por delante y que salgáis preparados al siglo XXI. Entonces ese es un dibujo español. Y un chico dice: yo quiero ser torero, yo quiero ser funcionario, yo novio de famosa, yo especulador, yo político valenciano, tertuliano, miembro de la realeza, famoso de la tele. Este otro me parece también interesante. El chico le pregunta al padre, dice: tengo las netbooks, MP3 players, pendrives, iPads. Papá, ¿qué usaban ustedes en la escuela? El padre le contesta: la cabeza. Y el último,
que señala, es muy conocido que señala el cambio operado en 40 años. En 1969 iban los padres a la escuela, sentaban al chico frente a la maestra y los padres interpelaban al chico y le decían, ¿qué notas son estas? El chico ahí, pobre, sufría. En el 2009 van los padres con el chico, interpelan a la maestra y le preguntan, ¿qué notas son estas? ¿Por qué le ha puesto estas notas a mi chico? Esto muestra el punto central de esta cuestión y es la ruptura del pacto. La escuela está basada en un pacto y ese pacto es el acuerdo que se establece entre padres y maestros para educar a los chicos. Ese pacto básico de la escuela hoy está roto y me parece que es necesario volver a crearlo porque hoy los padres están asociados con sus hijos en contra de la institución escolar a la que ven como a una institución opresiva que tiene algo que padres y chicos quieren, que es la certificación, pero que pone demasiadas condiciones para darlo. Y me parece que esa realidad es preciso reconocerla y que todos los años las escuelas deberían convocar a los padres y preguntarles para qué quieren que sus chicos vayan a la escuela. Y si los padres llegan a responder para que aprendan algo, habría que contestarles, eso requiere ciertas condiciones. En primer lugar, que los chicos vayan a la escuela en condición de alumnos y no en condición de público a ser entretenido. Por eso puse ese dibujito en el que le decía que hace unos años teníamos algo llamado aburrimiento, porque hoy se considera que la escuela, y al hablar de escuela me refiero a todos los niveles educativos, es una parte más del mundo del espectáculo. Que los chicos van a la escuela a pasarla bien, a divertirse, porque el objetivo de nuestras vidas está siendo crecientemente la diversión. Y por lo tanto, el chico en la escuela debe reproducir eso, también debe ir a pasarla lo mejor posible. Eso no quiere decir que la escuela no deba interesar al chico en el estudio, hacerlo atractivo, estimularlo, acompañarlo, guiarlo, pero reconociendo que el aprendizaje es un esfuerzo que hace uno sobre uno mismo, ayudado por los otros, ayudado por los maestros, apoyado por los padres, pero un esfuerzo personal. Cualquiera de ustedes que aprendió algo sabe que hizo un esfuerzo para aprender, que se comprometió todo en ese esfuerzo. Y vivimos en una época que eso no lo valora. Y eso, claro, también se transmite al ambiente escolar. El otro tema que me parece importante señalar es el hecho de esta insistencia en la preparación, y por eso puse el dibujito ese español, en la insistencia para las nuevas profesiones. Es decir, el mundo es distinto y la escuela tiene que preparar para otras cosas. Bueno, ¿para qué? Para ser marido de famosa, para ser tertuliano de la televisión, para ir a Bailando por un Sueño. ¿Para qué debe preparar? La escuela debe preparar para lo que siempre preparó, que es para dominar las habilidades intelectuales que nos permiten acceder a la realidad. Si una persona no comprende lo que lee, si no tiene capacidad de abstracción, si carece de la capacidad de ubicarse en tiempo y espacio en el mundo, va a tener muchas dificultades para desempeñarse en una sociedad tan compleja y sofisticada como la nuestra. Por eso yo creo que la escuela debería volver a esas funciones básicas. Hoy se pretende todo de la escuela, esencialmente que sea un consultorio psicológico, pero además de eso se pretende que cumplan miles, que eduquen miles de cosas y deja de lado las 2 o 3 cosas esenciales. El aprendizaje de la lectura sigue siendo central,
Si alguna reforma se quiere hacer en la escuela, habría que volver la mirada hacia la lectura. La escuela es uno de los pocos lugares centrados en la palabra. Y la insistencia que ponemos quienes nos ocupamos de estas cosas en el regreso a la lectura, no es por la idolatría del pasado, de los libros, sino que es esencialmente por comprender que la lectura desarrolla cierto tipo de mecanismos intelectuales que están vinculados al pensamiento lento, a la reflexión, a la crítica, a la contrastación, al intercambio de opiniones, al saber hablar, al poder expresarse, al tener un rico repertorio de palabras que traduce una rica visión del mundo. Cada vez nos estamos quedando con menos palabras y eso hace que cada vez tengamos una comprensión más superficial de la realidad y de nuestra propia realidad. Es cierto que vivimos en una época acelerada, vivimos velozmente, somos patinadores sobre hielo delgado, como alguna vez dije, es decir, vamos corriendo rápidamente sobre un lago con una capa muy delgada de hielo y hay que ir muy rápido porque si nos paramos nos hundimos. Sin embargo, es importante entender que el ser humano tiene además otro tiempo, que además de ese tiempo veloz en el que vivimos, somos capaces de introducir a través de la reflexión del pensamiento en ese otro tiempo lento. Es más, toda la tecnología de la que hoy disfrutamos y gracias a la cual vivimos, ha sido creada en el tiempo lento, ha sido creada por personas que las pensaron, que imaginaron, que pensaron, que experimentaron, que habitaron ese otro tiempo lento. Por eso yo creo que nuestros chicos y jóvenes tienen derecho a conocer la existencia de ese otro tiempo y para ser, además de consumidores, que eso es lo que son, además de consumidores, ser creadores en esta nueva sociedad. Joven. Somos sobre todo jóvenes. Todos queremos ser jóvenes en una sociedad que valora a lo joven como elemento central. No entendemos más a la juventud como un momento de paso hacia un destino, sino lo entendemos como una etapa cerrada en sí misma. Y eso es así porque obviamente se ha descubierto que lo joven constituye un enorme mercado de consumo. Respetamos en lo joven una cultura en gran parte hecha por adultos que han visto en los jóvenes un mercado de consumo impresionante. Y tenemos como un cierto temor a dar testimonio de que existe otra cosa, además de esa banalidad y superficialidad que les mostramos todos los días. Como generación adulta, hemos dado un paso atrás, nos hemos retirado y pensamos que no tenemos nada para decirles a los jóvenes. Eso no es cierto. Tenemos que volver a tener el convencimiento firme de que es cierto que los jóvenes manejan muy bien la tecnología actual, pero eso no los hace genios. Se sigue requiriendo mayor capacidad intelectual para escribir un poema que para manejar una cámara de televisión. Me parece que eso es esencial. Estamos deslumbrados porque pensamos que lo tecnológico confiere inteligencia. Ustedes ven la gente, se sacan la foto con la computadora y dicen, qué inteligente. Es como que un plus de inteligencia. Es un aparato, es un instrumento que nos facilita enormemente nuestra vida, que abre posibilidades inimaginadas hasta ahora. Pero lo importante es qué hacemos con esas posibilidades, qué buscamos. Tenemos toda la información a nuestra disposición. Nuestra memoria ya no está más en nuestro cerebro, está fuera. La tenemos fuera.
tenemos una memoria ubicada fuera de nosotros. Pero el problema es interpretar lo que tenemos en esa memoria, hacer sentido de eso que tenemos. Y el problema que enfrentamos ahora es el problema de la búsqueda del sentido. La velocidad irremediablemente lleva al desgaste de ese sentido. Fíjense, hace 50 años escribíamos cartas, Nos sentábamos y escribía cartas, ¿se acuerdan? Cartas, como por el papel y escribía cartas, querida. Pensaba lo que le iba a poner, escribía más o menos bien, las frases más o menos completas. De eso pasamos a los correos electrónicos espontáneos, lo contestamos enseguida, deberíamos pensar un poquito más antes, a veces nos arrepentimos, contestamos enseguida lo que viene, al toque, ya contestamos. No pensamos mucho cómo está redactado, lo importante es lo que se dice. De ahí pasamos a los mensajes de texto que entran en las pantallitas. Hubo que inventar un nuevo lenguaje para que entrara allí, en ese espacio tan chiquitito. Después terminamos escribiendo en el Twitter las 140 caracteres. ¿Qué idea trascendente se puede comunicar en 140 caracteres? Todo eso ha facilitado enormemente la comunicación. Pero hemos perdido sentido. Hemos ganado en velocidad, pero perdimos en sentido. Detrás de eso se esconde también otra de las tendencias de la sociedad actual, que me parece, hace pocos días yo escribí algo sobre este tema, que es la exaltación de la persona y la creencia que cada uno de nosotros tiene de que lo que le pasa es esencial para los demás. Yo, por razones, diría casi profesionales, bueno, por supuesto, Facebook, Twitter, todo eso, tengo de todo. Facebook lo abandoné hace muchísimo porque me cansé de ver los perritos de las señoras, las fotos de la playa, el nene cómo crece, eso ya no me interesa mucho. Pero el Twitter, en que sigo a ciertas personas que parecen inteligentes y que por ahí dicen hacen una cita interesante, en fin. Cada tanto esas personas también tienen desvíos y entonces dicen, ahora ha llegado el momento de pedir por el delivery la pizza, estoy en el dilema, ¿qué pizza pido? ¿Y a mí qué me importa qué pizza pide? Es decir, ¿por qué yo tengo que ocupar mi tiempo? ¿Por qué tengo que detener mi atención en la superficialidad que le está pasando a cientos de otros? Porque ya no es uno o dos, son cientos de personas que me dicen con quién están comiendo, que me desean buen día, buenas noches, mejor fin de semana. Y bueno, se me va el día mirando todo eso. Y se me va el día de una manera que parece importante, porque la tecnología le da esa apariencia de importante. A uno le parece que ha invertido su tiempo en algo trascendente. Ese es un punto que hay que meditar y me parece que en la educación tiene una relevancia trascendente. No confiemos en que la educación va a ser cambiada radicalmente por la tecnología. Va a ser una contribución importantísima, pero va a seguir siendo necesario, si queremos educar a alguien, que lo induzcamos a esa persona a hacer el esfuerzo personal de educarse, a entender cuáles son sus posibilidades recorriendo el camino que otros antes recorrieron. Los recién llegados al mundo no llegan a un mundo que empieza de cero. Llegan a un mundo que estaba antes que ellos llegaran y que seguirá después. Y esa idea de la continuidad histórica es una idea que da la educación. Y eso es esencial para entender que lo que hoy uno hace será pasado de algo que vendrá. Eso le da trascendencia a lo que hoy se hace. Si uno no entiende el pasado, es difícil que entienda la trascendencia de la tarea de hoy porque no comprende que está siendo pasado de algo que va a venir.
Y esa idea de la continuidad histórica que debe dar la educación también se está perdiendo porque nuestra época no valora esa continuidad histórica. De modo que creo que en estas reflexiones desilvanadas que he hecho sobre el final, he querido plantear algunas líneas para que pensemos en adelante hacia dónde deberíamos orientar la educación. Yo creo que no hay tanto por desarrollar. Es cierto que tenemos un público diferente. Los chicos no son lo que eran, pero en el fondo son seres humanos que tienen los mismos intereses que ha tenido el ser humano a lo largo de su historia, que es la curiosidad, es el interés por conocer. Y me parece que esa materia prima debe ser mejor explotada por las escuelas, por los docentes, por los padres, porque los padres también son escuela, no tienen bandera ni título, pero son escuela. Me parece que debe ser explotada y estimulada. Esa idea de esa curiosidad, ese interés por conocer que es esencial en el ser humano y que sigue persistiendo. Hay que mostrar alternativas. Hemos dejado de hacerlo, hay que volver a hacerlo. Y creo que la herramienta fundamental, reitero, en mi opinión, y de mucha gente, claro, es el regreso a la lectura. Hay que volver a leer. Yo he comentado, creo que lo dije aquí ya una vez, el secretario de Educación de los Estados Unidos hace unos años salió por televisión y dijo: el gobierno federal de los Estados Unidos le pide a los padres americanos como un deber patriótico que le lean a sus hijos media hora por día. Sociedad súper tecnológica como el estadounidense, ¿qué le piden a los padres? Que vuelvan a leerle a los chicos, precisamente por el tipo de mecanismo que desarrollan. ¿Cómo se puede hacer un estudio universitario si no se entiende lo que se lee? Y la mitad de quienes terminan la escuela media, que al año siguiente están en la universidad, no entienden lo que leen. Entonces, sobre esa base, ¿qué podemos hacer? La escuela tendría que tener más humildes propósitos. Lograr que los chicos salieran entendiendo lo que leen, que pudieran hablar con el otro. Es muy interesante desarrollar relaciones con escuelas hermanas en el África Central y hablarse con amiguitos del medio del Congo. Pero es interesante que hablen con el chico que tienen al lado. Entonces me parece que ese privilegio del lenguaje, me parece que otra vez debiera ocuparnos, porque el lenguaje tiene que ver con el interior de las personas y tiene mucho que ver con la violencia. Cuando se acaban las palabras y las palabras se acaban cada vez más rápido, viene la violencia, viene el acto violento. Así que es importante volver a estimular ese diálogo entre las personas, diálogo que se está perdiendo gradualmente. ¿Se imaginan ustedes la revolución educativa que se produciría en el país si por las radios y por la televisión los que hablaran bien? Sería impactante. En 1 o 2 años el problema educativo, y lo digo con toda seriedad, en 1 o 2 años el problema educativo argentino estaría muy bien encaminado. Yo no digo que no digan, que no expresen lo que sienten, que digan cualquier cosa, pero que lo digan bien. Que lo digan con frases con comienzo, desarrollo y final. Habilidad totalmente perdida. Ahora estamos evolucionando hacia un lenguaje cada vez más parecido al de los simios. Es decir, vamos cada vez un pasito más atrás. Y la pérdida del lenguaje es gravísimo, porque si algo nos distingue es precisamente el lenguaje y esa capacidad de comunicación con los demás que el lenguaje nos da. Yo creo que ese es un punto central y también hay que tener en cuenta, hay que mirar con cierto interés el profundo cambio que se está produciendo en el ser humano. Estamos en un proceso de mutación de la especie.
como pocas veces se produjo en nuestra historia, tal vez cuando se introdujo la imprenta, cuando se introdujo la escritura. Ahora estamos en un proceso parecido, están surgiendo posibilidades extrañas, nuevas, distintas para el desarrollo del ser humano. Y me parece que tenemos que estar alertas a eso, abiertos a las posibilidades que se nos abren, pero al mismo tiempo también alertas a que nuestros jóvenes, nuestros chicos y jóvenes no pierdan la herencia a la que tienen derecho por la sola razón de ser humanos. ¿Qué van a hacer con esa herencia? Es un interrogante que nadie puede responder. Pero lo que sería imperdonable es que ni siquiera la conocieran. Y se está generando entre los jóvenes, gracias a la postura de los adultos, se está generando una suerte de resistencia a ser penetrados por otro conocimiento que no sea el contemporáneo. Es decir, si la cosa no es nueva y actual, no me interesa. Y me parece que eso es, claro, sumamente peligroso. Esa suerte de ignorancia militante que nosotros respetamos en el otro. Me parece que habría que hacer un esfuerzo para tratar de mostrar, como dije al pasar, que hay alternativas, que hay otras cosas, que como les dije antes, que el ser humano es capaz de hacer muchas cosas importantes y trascendentes. El ser humano ha salido de momentos muy difíciles y se ha podido recrear porque tiene herramientas dentro de sí extraordinarias. No se olviden que todo lo que hay afuera ha sido primero pensado. Como dije también, toda la alta tecnología de la que gozamos fue primero pensada. Así que eso nos debe alentar, a ayudar a nuestros jóvenes a que ingresen en esa esfera de reflexión que les permita utilizar las poderosísimas herramientas con las que hoy contamos, utilizarlas para descubrir aquello que pueden ser. Y me parece que nosotros debemos acompañarlos en ese camino, a entender los problemas que enfrentan, pero no resistirnos a la idea de que no tenemos nada para decirles. No, nosotros representamos una historia riquísima y esa historia tiene muchísimo para apelar. Tanto es así, les acabo de dar un ejemplo al mencionar una definición de educación de hace 2800 años que podía haber sido dicha hoy. ¿Qué demuestra eso? Que hay algo permanente dentro de nosotros que nos permite entender eso dicho hace 2800 años. Sin embargo, todos ustedes entendieron lo que yo quise decir cuando recurrí a esa frase tan antigua, porque ha tocado algo profundo dentro del ser humano, y eso profundo sigue siendo estable a través del tiempo. Varían las formas, varía la manera de expresión, pero los elementos básicos son los mismos y nuestras capacidades también lo son. Hay que enseñarles a los chicos a descubrir esas capacidades, a actuarlas, a ponerlas en juego. Y me parece que esa es nuestra tarea esencial. En síntesis, tenemos una deuda social en cuanto a la cantidad de gente educada que tenemos, a la calidad de educación que tienen, las desigualdades intolerables que existen entre las personas en relación a la educación que reciben. Y al mismo tiempo, en lo que respecta al enfoque más profundo de la educación, creo que tenemos que ser capaces de compatibilizar las nuevas posibilidades de una revolución de la que somos parte, en la que estamos inmersos y de las que saldrán individuos diferentes a los que hemos conocido, a ver esas capacidades nuevas, pero al mismo tiempo apoyarlas y mostrarles todo aquello de lo que hemos sido como especie capaces de hacer. Eso tiene que seguir haciéndolo, en mi opinión, la familia junto con la escuela.
Muchas gracias. Gracias.